esta hora de la mañana, el 974-7824. Muy cacho, mamitakuna, papitukuna. Inapis Huayreguna Panaicuna, Napaicusunchis Huaycanchista, Hernán Zulca. Hernán, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Buenos días y buenos días a todos nuestros amigos oyentes de la provincia de Cotabambas, quienes a esta hora se enganchan al informativo Villaricui. Estaremos con las noticias del ámbito local, regional, nacional, internacional y bueno, compartiendo con ustedes, amigos oyentes, este informativo hasta las 8:30 de la mañana. Recuerden que el número de la radio es el 974-782420 para que ustedes puedan realizar sus comunicados, de repente alguna información que pueda realizarlo a través del informativo Villaricui, nos envía por WhatsApp o nos puede dar una llamadita al número respectivo, ya los dijimos, 974-782420. El día de hoy, amigos oyentes, también inicia, ¿no, César, la Feria Agropecuaria Gastronómica en el distrito de Tambobamba. Tambobamba, claro, esto es por el 66 aniversario de restitución política de la provincia de Cotabambas, donde seguramente muchas personas ya el día de hoy se instalarán y por la tarde algunos de repente van a estar ya ofreciendo algunos productos de la zona que traen de diversas partes de nuestra provincia de Cotabambas, y será un motivo también para que en familia podamos asistir de estas actividades, apreciar la calidad de producto que tiene nuestra provincia de Cotabambas y también con ello también dinamizar la economía, ¿no? Alguien puede comprar los productos agrícolas que van a expender ahí de nuestros 6 distritos de la provincia de Cotabambas, y con ello se va a dinamizar y será un día donde podamos pasar en familia, disfrutar de esta feria agropecuaria que se realiza desde el día de hoy hasta el día sábado, donde, amigos oyentes, las puertas de esta feria están abiertas y vayamos, en este caso, a la feria agropecuaria. Mi casa, mamitakuna, papitukuna, que hay invitación, que hay Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba. 7:11. Hoy es jueves 20 de agosto del 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. No se olvide de lo siguiente: la valentía es la más importante de todas las virtudes, porque sin valentía no puedes practicar ninguna otra virtud de manera constante. Repetimos, la valentía es la más importante de todas las virtudes, porque sin valentía no puedes practicar ninguna otra virtud de manera constante. 7:11. Vámonos al encuentro con la historia aquí en el informativo Villaricui. ¿Qué conmemoramos hoy? 20 de agosto. Hoy se conmemora el aniversario de Tarapoto, esto en la región San Martín. Están de aniversario nuestros hermanos en Tarapoto, allá en San Martín. Un abrazo muy grande para todos ellos. 7:12. Muy bien, amigos, y también un día como hoy, un 20 de agosto, pero del año de 1739, se crea el Virreinato de Santa Fe o Granada, que comprendería los territorios de las actuales repúblicas de Venezuela, Colombia y Ecuador. El Virreinato del Perú se ve reducido considerablemente. Entre tanto, un día como hoy, 20 de agosto, nace en Chillán Bernardo O'Higgins Riquelme, héroe y artífice de la independencia de Chile, considerado el padre de la patria de ese país. En 1823 se exilió y vivió en el Perú hasta su muerte. Fue capitán general del Ejército de Chile, brigadier de las Provincias Unidas del Río de la Plata, gran mariscal del Perú y también general de la Gran Colombia y organizador de la expedición libertaria hacia el Perú. Y nos vamos al año de 1788, nace en la capital de la República, Lima, el músico José Bernardo Alcedo Retuerto, quien fue compositor de la música del himno nacional del Perú. Es considerado el más importante compositor peruano del siglo XIX. Entre tanto, en el año en este caso, 1820, un día como hoy, zarpa del puerto de Valparaíso, esto en Chile, la expedición militar dirigida por el general San Martín, que lograría la independencia del Perú. En el año de 1835, luego de apenas 40 días, abandona el Perú el naturalista inglés Charles Darwin, frustrado
por no haber podido realizar estudios debido a los conflictos políticos originados en este caso, por 4 caudillos militares que se disputaban la presidencia del Perú. Darwin diría más tarde: ninguna república en Sudamérica desde la declaración de la independencia ha sufrido más que la anarquía que el Perú. Se va a Chile, donde se queda un año. 7:14. Entre tanto, en el año de 1836, el Callao es elevado a rango de provincia constitucional. Un año después, en el año 1837, el general Luis José de Orbegoso se proclama presidente del Estado norperuano. 7:14. En 1905 nace en Cañete Samuel Joya Neri, autor de valses como Julia, Tres Épocas, Miserias del Mundo, Las Polcas Chabuca, Berta, también Venus y Festejo San Antonio. Vamos con más efemérides. En el año de 1949, amigos oyentes, el Perú rompe relaciones diplomáticas con Cuba. Entre tanto, en el año de 1957 nace Óscar Arizaga, exjugador del Atlético Chalaco. Y finalmente, en el año 2003, un día como hoy, el Estado peruano distingue con la Orden de la Cultura Peruana a los investigadores César Bolaños, Mildred Merino de Cela, la escritora y compositora Serafina Quinteras y los músicos Raúl García Zárate, Máximo Damián, Jaime Guardia, Victoria Santa Cruz, Amador Bayumbrosio y Zenobio Daga. Esto fue lo que aconteció un día como hoy, el encuentro con la historia aquí a través de Radio Surfui, la voz de todos. Nos vamos de inmediato al encuentro con nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricui. Titulares. 7:16 y hoy se cierran las inscripciones para el concurso de conocimientos Quien Estudia Triunfa. La UGEL Cotabambas y Radio Surfui organizan el concurso escolar de conocimientos Quien Estudia Triunfa 2026 con el auspicio de Minera Las Bambas, que busca ser un espacio que contribuya a motivar a los estudiantes al aprendizaje y la sana competencia en unión entre las diferentes instituciones educativas de la provincia de Cotabambas y también del Distrito de Progreso, dirigido a estudiantes del quinto de secundaria. Atención, las inscripciones finalizan el día de hoy, 20 de agosto. Las consultas pueden hacerlas al 974-782420 vía llamada telefónica o también por WhatsApp. Hay interesantes premios que está, en este caso, auspiciando la empresa minera Las Bambas, y este concurso está siendo organizado por Radio Surfui, la voz de todos. 7:17 a.m. Vamos con más titulares, amigos oyentes, y una gran noticia para el distrito de Coyllurqui y también para las personas de repente de escasos recursos económicos, porque la municipalidad, amigos oyentes, en coordinación con el Centro de Salud de Coyllurqui, llevarán adelante en este viernes 28 de agosto la gran campaña médica, gran campaña de salud integral. Este viernes 28 de agosto desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde en la Plaza de Armas de Coyllurqui. Los servicios serán gratuitos en las especialidades de medicina general, enfermería, odontología, vacunación, nutrición y despistaje de anemia, donde la municipalidad y también el Centro de Salud de Coyllurqui hacen la invitación a toda la población para que puedan asistir de esta gran campaña médica de salud integral en el distrito de Coyllurqui este viernes 28 de agosto. 7:17 a.m. y la Municipalidad Distrital de Coyllurqui realizará la campaña gratuita para vacunar a los perritos contra la rabia el 22 y 23 de agosto de 8 de la mañana a 1 de la tarde. La vacunación será en el Centro de Salud de Coyllurqui. Los dueños pueden llevar a sus mascotas para prevenir la rabia y cuidar a sus familias, así es que la invitación está hecha. Gran campaña de vacunación para mascotas a nivel nacional, vacunación contra la rabia este 22 y 23 de agosto en las diferentes postas de la provincia de Cotabambas. Por favor, lleven a sus mascotitas, lleven a sus perritos, ¿no? Esto es una vacunación preventiva para evitar pues de que se propague este mal como es la rabia entre los canes y también entre los gatitos, ¿ah?
7:18. Vamos con más titulares y nos vamos hasta el distrito de Mara, amigos oyentes, porque el día de ayer, miércoles 19 de agosto, se dio inicio a la obra del proyecto Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria de la institución educativa 719 Virgen de Guadalupe de Colpapampa, una importante obra que permitirá contar con mejores y modernas condiciones para el aprendizaje, brindando a los estudiantes un espacio adecuado para crecer, aprender y construir los sueños. Esto, amigos oyentes, se ha realizado el día de ayer en la comunidad de Colpapampa, donde la municipalidad estuvo presente conjuntamente con su alcalde Alex Manuel Roque Mío, quien se comprometió a realizar este inicio de obra y culminar también el proyecto de mejoramiento del servicio de la educación primaria de la institución educativa 719 Virgen de Guadalupe de Colpapampa. 7:19 y Feria Agropecuaria, Artesanal y Gastronómica Huixupillo 2026. La Municipalidad Distrital de Akira, mediante la Subgerencia de Desarrollo Económico Local, el proyecto Ferias y el Centro Poblado de Huixupillo tienen el agrado de invitar a la población en general a participar de la Feria Agropecuaria, Artesanal y Gastronómica Huixupillo 2026, que se va a desarrollar el día de hoy, jueves 20 de agosto, desde las 9 de la mañana, en el Centro Poblado de Huixupillo. Venta de ovinos, vacunos, productos de pan llevar, huejecuna, panaicuna. La invitación está hecha, que hay feria niscaman, Maipi, Huixupillo, Yachtapi, Chapi, Huajaricamusianco, Kunamp, Ponche, Mincaricamusianco, Kunam, Ponche, Carenja, Cay Feria y Morazmanta, 9 en punto de la mañana, Chaita, Huajaricamusian, Cay Municipalidad Distrital de Akira, Nescamanta, Ama con Caruichis, Chuchay, Huajaricuita. Más titulares, amigos oyentes, y para nuestros amigos deportistas a quienes les gusta la actividad, porque la municipalidad viene realizando y viene llevando adelante la Copa Municipal Mara 2026, donde participan diversos equipos de diversas comunidades, que bueno, en este caso la municipalidad tiene 3 sedes donde se está jugando estos campeonatos, amigos oyentes, y este domingo 23 de agosto la emoción del fútbol continúa con los apasionantes encuentros que prometen grandes emociones dentro del campo de juego. Y, amigos oyentes, la municipalidad hace la invitación también a toda la población a vivir esta fiesta deportiva con entusiasmo, promoviendo el respeto y la sana competencia. Los lugares, amigos, donde se viene jugando son en la sede Yuricancha, también en la sede Mara y Joyana, y también en la sede Pisacasa, amigos oyentes, donde se vienen realizando estos encuentros deportivos. Son diversos equipos que participan en esta actividad, amigos oyentes, deportivas. Por ejemplo, les vamos a dar a conocer el primer partido que se realizará en la sede de Pisacasa el día, amigos oyentes, domingo. Será el Club Unión Flecha de Congota versus el equipo Club Deportivo Pucacasa a las 8:30 de la mañana, y también a las 8:30 de la mañana, pero en la sede Yuricancha estarán jugando el Fútbol Club Progresistas Yuricancha versus Andrés Avelino Cáceres, y en la sede Maracoyana estará jugando el Club Deportivo Machupucara versus el equipo Club Deportivo Coripata a las 8 de la mañana. Esto es en la categoría jóvenes, y también, amigos oyentes, hay categoría damas, máster, y también donde la población pueda participar y ser espectadores y alentar a sus equipos en esta Copa Municipal Mara 2026. 7:22, mamita cuna, papito cuna, kay guayrawasinchis, pisurfo, yapanchis, remaining. Ama con caruichis, chuchas, que sean invitación, Niscam. 7:22, y hay una invitación por parte de la Municipalidad Provincial de Cotabambas a todas las instituciones educativas de la provincia. Invitación al concurso de desfile cívico escolar distrital. La Municipalidad Provincial de Cotabambas invita cordialmente a toda la población, familias, docentes y estudiantes a participar y acompañar en el concurso de desfile cívico escolar organizado en el marco de las celebraciones por el 66 aniversario de la restitución política de la provincia de Cotabambas. Haik Ascarinca, lunes 24 de agosto, desde las 10 de la mañana, en la Plaza de Armas del distrito de Tambobamba. En esta importante actividad van a participar instituciones educativas del distrito de Tambobamba, demostrando su civismo, disciplina, también identidad y amor por nuestra tierra. Hay categorías en nivel inicial, nivel primario y secundario. Se
será una gran jornada de civismo, disciplina y orgullo distrital, donde nuestros estudiantes serán los protagonistas y nos recordarán la identidad y la unidad que fortalecen a nuestra provincia. Así es que la invitación está hecha a todas las instituciones educativas de Tambobamba a participar en este desfile cívico el día 24 de agosto en la Plaza de Armas de Tambobamba. Chami Huajaricauyancu, Mincaricauyancu, Caihuayra, Guasimanta, Pacha, Surfu, Yapanchis, Remaining, 7:24. Vamos con más titulares y nos vamos hasta el distrito de Cotabambas, amigos oyentes, porque la municipalidad ha emitido un comunicado sobre el concurso de creación del himno a Cotabambas y por ello esta municipalidad, amigos, a través de la Oficina de Desarrollo Social comunica y cita a los 19 participantes del concurso de creación del himno de Cotabambas que no asistieron a la reunión convocada a fin de que se apersonen a la Oficina de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital de Cotabambas. La fecha de atención será desde el día lunes 17 hasta el día de hoy, amigos oyentes, viernes 21 de agosto, de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Esto lugar en la Oficina de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital de Cotabambas. Y por ahí pone el número también si quieres comunicarte para tener mayores detalles al 994 34 23 32 994 34 23 32, amigos oyentes, para que puedan comunicarse directamente con la oficina, amigos oyentes, responsable de llevar adelante este concurso de creación del himno de Cotabambas. Son 19 participantes, amigos oyentes, que participaron, valga la redundancia, en la creación del himno de Cotabambas. Chaymicasian, Huayjicuna, Panaicuna, Jacucho, Iman, información que hay, Guayrahuasinchimanta, Pacha, Surfu, Yapanchi, Remaining, que hay casi 974782420 es el número telefónico de la radio, ¿no? Huajaricuita, Munanquich, Checa, que hay número Chaman, Gelcaricamuich, Huajaricamuichis, 974782420. 7:25, nos vamos a la información en el plano regional. Atención, 55 distritos de Apurímac fueron declarados en emergencia por déficit hídrico. El gobierno declaró el estado de emergencia en 55 distritos de las 7 provincias de Apurímac ante el peligro inminente generado por el déficit hídrico, según información que llega aquí en Radio Surfo y la Voz de Todos. Este es un tema importante para Cotabambas y Grau, especialmente por la agricultura, la ganadería, también la disponibilidad de agua y la preparación ante la próxima temporada de lluvia. 7:26. Entre tanto, construcción de la nueva sede judicial de Curahuasi. El gobierno regional de Apurímac continúa con la construcción de la nueva sede judicial de Curahuasi. Este proyecto contará con una inversión de más de 4 millones de soles. Chaita Huajaricamusianco, Huillaricamusianco, Jaca y Casiarique, gobierno regional de Apurímac Nesgamanta. Paikunarique Jatarichincaco, que hay nueva sede, Mozoctari, que hay sede judicial de Curahuasi. Vamos con más titulares. Avance del nuevo estadio de Tambuya, esto en Cotabambas. Entre las noticias regionales destacadas aparece la construcción del nuevo estadio de Tambuya en Cotabambas, que registra un avance de hasta el 80%, según información. Esta puede ser una noticia muy buena, y es una noticia muy buena para nuestra región Apurímac y para el distrito de Chalhuahuacho, sobre todo allá en el centro poblado de Tambuya. Vamos con más titulares en el ámbito regional, amigos oyentes, porque el gobierno regional de Apurímac está fortaleciendo el sector agropecuario con la validación de la Agenda Regional Agraria 2026 al 2031. Es un paso decisivo para el desarrollo sostenible del campo, porque el GORE de Apurímac, mediante la Gerencia Regional de Desarrollo Económico y en estrecha coordinación con el Comité de Gestión Regional Agrario, realizó con éxito el taller Validación de Matrices de Articulación de la Agenda Regional Agraria 2025-2031. En este primer importante instrumento de gestión gubernamental intersectorial e interinstitucional se consolida como la hoja ruta que guiará el crecimiento agropecuario de la región durante los próximos años.
7:28. Minería ilegal. Plantean estrategia integral. En la agenda regional también aparece el debate sobre la estrategia integral para enfrentar la minería ilegal en Apurímac. Es un tema que genera mucha preocupación, sobre todo en temas ambientales, económicos y sociales, ya que la minería ilegal está haciendo bastante daño a la región de Apurímac, así como también a otras regiones como Cusco y también la región de Puerto Maldonado o Madre de Dios. 7:28. Vamos con más titulares, amigos, y nos vamos hasta la ciudad imperial del Cusco porque la policía investiga la muerte de 2 porteadores en rutas turísticas del Cusco. Uno falleció en el camino Inca Machu Picchu y otro en la ruta al Nevado Salcantay. La Policía Nacional desplegó el personal especializado y peritos para esclarecer las circunstancias de ambos fallecimientos registrados en las últimas 48 horas en las zonas de difícil acceso de las provincias de Urubamba y Anta. Las autoridades investigan las causas de muertes y posibles responsabilidades. 7:20, 7:29 aquí en Huillaricuy. Muchísima atención y las elecciones 2026. La OMPE ya instaló oficinas descentralizadas. La Oficina Nacional de Procesos Electorales puso en funcionamiento 3 oficinas descentralizadas de procesos electorales, o sea, conocidas como las ODP, en Apurímac, como parte de la organización de las elecciones regionales y municipales de este 4 de octubre próximo. Muchísima atención, todo ya va quedando listo para ya iniciar con las, en este caso, elecciones allá en la región del Cusco o a nivel nacional. Vamos con más titulares, amigos, porque el 7º friaje del año provocará descenso de temperaturas, lluvias y fuertes vientos en 9 regiones del Perú. Y lo que, amigos oyentes, el Sename ha advertido que el fenómeno se presentará del 21 y 22 de agosto, afectará a los sectores de la selva de Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali, y se esperan lluvias de ligera a moderada intensidad, descargas eléctricas y ráfagas de viento hasta 50 kilómetros por hora. Y atención, amigos oyentes, especialmente en las zonas de la selva de Cusco y Puno, el Sename ha anunciado el ingreso del 7º friaje del año este día viernes 21 y mañana y el sábado 22 de agosto. El fenómeno provocará descensos de temperaturas, lluvias, tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de vientos. En la selva sur, las temperaturas máximas podrían descender hasta 19 grados y se esperan acumulados de lluvia hasta 50 milímetros por día. 7:31. Muchísima atención. Suspenden temporalmente los caminos Inca por deslizamientos. La Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco dispuso la suspensión temporal del acceso a la red de caminos Inca de Machu Picchu debido a deslizamientos en medio de las condiciones climáticas adversas. Es pertinente no arriesgar la vida de los turistas, manifestaron. Más titulares, amigos. El gobierno regional de Apurímac avanza con la construcción de una nueva sede judicial de Curahuasi con una inversión superior a los 4 millones. 7:31. Guayriguna, Panaicuna. Más de 200 turistas y 400 porteadores quedaron varados en situación, en este caso la situación en el camino Inca continúa generando problemas. Así informaron a los medios de prensa que más de 200 turistas y 400 porteadores pernoctaron en Guayabamba y Tarayo luego de quedar varados por los deslizamientos provocados pues por las lluvias y demás cambios climáticos en la región del Cusco, ¿no? Este tema está preocupando en este caso a las entidades y sobre todo pues a las agencias de turismo. 7:32. Vamos con más titulares. Moqueo, amigos oyentes, en esta región el distrito de San Antonio ha exportado 77 toneladas de zapallo al hermano país de Chile, al hermano país amigo sureño, en menos de 30 días, y la agricultura sanantoniana sigue dando pasos históricos hacia los mercados internacionales y
por tercera vez un cultivo producido en el distrito de San Antonio, región Moquegua, cruzó las fronteras del país con el destino al mercado chileno. Durante toda la mañana, amigos oyentes, se ha realizado un nuevo despacho de 30 toneladas de zapallo, variedad de camote, aproximadamente 4.500 unidades. El productor Jaime Choque, quien concretó su segunda exportación al vecino país de Chile. 7:33. Rescatan a 12 trabajadores secuestrados en Bocamina de la Rinconada. La policía rescató a 12 trabajadores que permanecían retenidos en una bocamina de la Rinconada, en un operativo contra la organización criminal denominada Los Primos. Es una de las noticias policiales más resaltantes en la región del Puno, tras en este caso, pues, este rescate de estos trabajadores mineros allá en la Rinconada. Más titulares, amigos, en el informativo Huillaricuy. Estamos en las notas regionales. Atención, amigos oyentes, bajo la lupa, 7 candidatos al Consejo Regional registran sentencias judiciales. Y bueno, amigos oyentes, se ha metido un informe especial donde expone a postulantes con antecedentes por colusión, peculado, violencia familiar y omisión de asistencia familiar. Son 7 candidatos, amigos oyentes, que están postulando al gobierno regional como consejeros regionales. Y bueno, por ahí habría que ver, en este caso, la intervención de algunas autoridades correspondientes para que, en este caso, amigos oyentes, de repente se les pueda retirar a estos candidatos con sentencias judiciales. 7:34 y seguimos en Puno. Fuerte oleaje golpea el lago Titicaca. En Puno, pues, seguimos en esta región porque la fuerza de la naturaleza viene causando serios problemas en el lago Titicaca. Los fuertes vientos provocan intensos mareajes que afectan, pues, principalmente a los productores de trucha de la zona de Titicaca, en especial en el lago Titicaca, ¿no? En el sector El Faro y en Pomata, los productores reportan daños importantes, muchísima atención a las jaulas de crianza, pérdidas que podrían llegar hasta las 200 toneladas de trucha. Unos 120 productores habrían resultado afectados y ahora solicitan el apoyo de las autoridades para remediar estas pérdidas. Muchísima atención, la información llega desde la región Puno. 7:35. Huejicuna, Panaicuna, nos vamos hasta Arequipa. Huaicos mantienen afectada la Panamericana Sur. Muchísima atención. La Panamericana Sur continúa afectada por huaicos y derrumbes en el tramo de Atico y Ocoña en la provincia de Carabalí. Los deslizamientos han dejado vehículos y buses varados y vienen complicando el tránsito desde Arequipa hacia Lima. Los trabajos de limpieza continúan con maquinaria y el apoyo de efectivos del ejército, recuperando la transitabilidad de la carretera. Muchísima atención a los viajeros, tengan cuidado, está habiendo problemas en las carreteras. Más titulares, amigos, nos vamos hasta la región de Madre de Dios, amigos oyentes, porque ahí la minería ilegal está imparable y también las bandas se vienen instalándose en la zona de La Pampa. Y bueno, amigos oyentes, sujetos armados atacaron a balazos a agentes de inteligencia en el kilómetro 115 de La Pampa, donde 2 efectivos resultaron heridos y la respuesta policial permitió intervenir a 3 sospechosos con dinamita y municiones. La policía, amigos oyentes, vienen realizando la intensificación ofensiva contra las armadas tras emboscada en la interoceánica, amigos oyentes. Está fuerte la situación de la minería ilegal en la región de Madre de Dios. 7:37. Incendio en el Hospital Honorio Delgado, una emergencia que generó preocupación en Arequipa. Un incendio se registró en la parte posterior del Hospital Regional Honorio Delgado, esto en Arequipa, afectando un área donde se almacenaban materiales de desuso, entre ellos chatarra, camillas y otros equipos.
equipos. Las llamas llegaron a poner en riesgo ambientes cercanos al área de psiquiatría, por lo que se activaron las acciones de emergencia para controlar el fuego. Las autoridades las autoridades vienen investigando las circunstancias que originaron este incendio. Algunos señalan que un paciente habría sido intervenido como presunto responsable por las investigaciones que se vienen realizando. 7:37. Así es, vamos con más noticias y bueno, en este caso nos vamos hasta la ruta Puquio-Nasca, amigos, porque un accidente lamentable en la vía Puquio-Nasca deja un muerto y 21 heridos tras choque frontal entre bus interprovincial y tráiler con combustible. El accidente ocurrió al kilómetro 90 de la carretera interoceánica, donde el bus de la empresa Perseo impactó contra un tráiler que transportaba combustible. Bomberos de Nasca y Vista Alegre auxiliaron y evacuaron a los afectados. La policía y fiscalía investigan las causas del siniestro. Tragedia, amigos oyentes, en esta carretera Puquio-Nasca, donde, quedó lamentablemente el saldo de una persona fallecida y 21 heridos en este choque frontal entre bus interprovincial de la empresa Perseo y un tráiler que transportaba combustible. El accidente ocurrió alrededor de las 7 de la mañana y las autoridades ya investigan las causas. 7:38. Vámonos al plano nacional, al plano político. ¿Qué está pasando? El gobierno de en este caso el gobierno de Keiko Sofía Fujimori y su Consejo de Ministros, sobre todo el día de hoy, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, se presenta hoy ante el Congreso. Atención con esta noticia, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, tiene previsto presentarse hoy, jueves 20 de agosto, ante la Cámara de Diputados para exponer la política general del gobierno y las principales medidas que plantea el Ejecutivo. La presentación se produce en medio de expectativas sobre las prioridades que tendrá el nuevo gobierno y la relación que mantendrá con el Congreso. Además, algunas bancadas vienen evaluando propuestas del Ejecutivo, entre ellas una eventual fusión de ministerios. 7:39. Entonces hoy día Luis Galarreta estaría presentándose en el Congreso, en la Cámara de Diputados, para exponer su plan de trabajo durante los siguientes meses. 7:40. Vamos con más titulares en el ámbito nacional, porque el día de hoy, amigos oyentes, la Marina de Guerra del Perú conmemora 115 años de la Fuerza de Submarinos, pionera en América Latina. Y amigos oyentes, la Marina de Guerra del Perú conmemoró los 115 años de creación de su Fuerza de Submarinos. La institución destacada su aporte a la defensa y vigilancia del dominio marítimo nacional. Un dato histórico, amigos oyentes, el Perú fue el primer país de América Latina en incorporar submarinos a su armada. Esto sucedió en el año de 1911, así es que recuerda, este es el dato histórico. El Perú fue el primer país de América Latina en incorporar submarinos. Y amigos oyentes, así es que la Marina de Guerra conmemoró sus 115 años de la Fuerza de Submarinos, pionera en América Latina. 7:41. Misión de la Unión Europea entrega informes sobre las elecciones. La misión de observadores electorales de la Unión Europea entregó al Congreso su informe final de las elecciones generales 2026. El documento contiene 18 recomendaciones para fortalecer el sistema electoral peruano. Entre las recomendaciones aparecen la necesidad de contar con reglas claras y reforzar las medidas frente a la violencia durante las campañas políticas. 7:41 más titulares, amigos, en el ámbito nacional. Y el Poder Judicial evalúa desde el día de hoy la apelación de Martín Vizcarra, conocido popularmente como El Lagarto, contra condena de 14 años de prisión por caso de sobornos en Moquegua. Atención, amigos, la información judicial es el que el Poder Judicial inicia el día de hoy evaluación de la apelación presentada por el expresidente Martín Vizcarra
contra su condena de 14 años de prisión por el delito de cohecho. La sentencia está relacionada también con los casos de Lomas de Hilo y el Hospital Regional de Moquegua. La audiencia comienza el día de hoy a las 11 de la mañana y a pesar que ya don Martín Vizcarra está presentando algunos problemas de salud renales y el día de hoy se tendrá que evaluar esta apelación de Martín Vizcarra contra la condena de 14 años de prisión por caso de sobornos en Moquegua. 7:42. Vámonos con más titulares. Partidos políticos firman hoy pacto electoral ético o pacto ético electoral. El jueves 20 de agosto está prevista la suscripción del partido, en este caso del pacto ético electoral, para las elecciones regionales y municipales 2026. El acuerdo busca establecer compromisos de respeto y buenas prácticas durante la campaña. Según la información publicada por medios de prensa, fueron convocados las organizaciones políticas que participan en los comicios de octubre. Por eso se busca de que estas elecciones sean más de propuestas y menos de ofensas. Por eso, el día de hoy se firma el pacto ético electoral entre las diversas partidos políticos que participan en estas elecciones 2026. Transportistas, amigos oyentes interprovinciales, se reunirán el día de hoy con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para abordar la ola de atentados y crisis del sector. Reportan hasta el momento 113 ataques en lo que va del año. Y lo cierto es que los gremios de transporte interprovincial fueron convocados por el ministro de Transportes, Rafael Rey, a una reunión programada para el día de hoy, amigos oyentes, viernes a las 4 de la tarde, donde el encuentro buscará abordar el incremento de ataques contra buses y empresas de transporte, además de otros problemas que afectan al sector como la devolución del subsidio al combustible y la escasez de conductores. Según informó Martín Ojeda, el representante de los transportistas, en los últimos 2 meses se registraron 19 atentados contra más de 7 empresas vinculadas al transporte interprovincial. Asimismo, ha precisado que hasta el 31 de julio de 2026 se contabilizaron 113 ataques, cifra que ya supera los 107 registrados durante el año 2025. 7:44 y el ex asesor de Guido Bellido busca la alcaldía de San Román. El candidato Jimmy Edward Ilaita Casa, quien busca llegar a la alcaldía provincial de San Román, confirmó que anteriormente trabajó como asesor en el Congreso vinculado a la bancada de Perú Libre. La noticia ha generado interés en el escenario político de Juliaca y de la provincia de San Román de cara a las próximas elecciones municipales. Yo tengo experiencia, dice, ¿no? Yo tengo experiencia porque fui el asesor principal del señor Guido Bellido, un congresista, pues, que representó a Perú Libre, dice, ¿no? Pero se ha olvidado de que después el señor Guido Bellido se pasó o renunció en este caso a Perú Libre y se pasó a las filas de Podemos. Bueno, él fue su asesor, el señor Jimmy Edward Ilaita Casa, quien ahora es candidato pues a la municipalidad provincial de San Román, Juliaca. 7:45. Jennifer Paredes, amigos, Jennifer Paredes presidirá la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados y anuncia agenda contra la minería ilegal y por una nueva formalización minera. La congresista de Juntos por el Perú fue elegida por unanimidad para dirigir la Comisión de Energía y Minas durante el periodo 2026-2027 y entre los principales temas que deberá abordar están el futuro del Reinfo, cuya vigencia fue ampliada hasta diciembre de 2026, la lucha contra la minería ilegal y la discusión de una nueva normativa para en este caso para la pequeña minería y la minería artesanal. Jennifer Paredes sostuvo que la formalización debe contar con un Estado que facilite el cumplimiento de las normas y señaló que la actividad minera debe desarrollarse respetando el medio ambiente, el agua y las comunidades. Su elección recibió una respuesta favorable de distintas bancadas, entre ellas de Fuerza Popular y Renovación Popular, que plantean eliminar el Reinfo y avanzar con una nueva ley MAPE. 7:46, nos vamos al plano internacional. Donald Trump amenaza con fuertes sanciones a quien apoye a Irán.
Vamos, en este caso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que cualquier país que continúe brindando apoyo económico, comercial o logístico a Irán enfrentará graves consecuencias económicas. La advertencia llega mientras continúa la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán y aumentan las tensiones alrededor del estrecho de Hormuz, una zona estratégica para el transporte mundial del petróleo. Irán respondió rechazando las amenazas estadounidenses y calificándolas como una política fallida. 7:47, titulares en el mundo. ¿Qué está sucediendo, amigos oyentes? Nosotros les contamos aquí en el informativo Huillarico. Bueno, Corea del Norte, amigos oyentes, pone en duda supuesto contacto entre Donald Trump y Kim Jong-un y mantiene sus críticas a maniobras militares de Estados Unidos y Corea del Sur. Tensión, amigos oyentes, en la península coreana. Corea del Norte puso en duda la que exista un contacto reciente entre Donald Trump y Kim Jong-un y la hermana, amigos oyentes, de este señor líder norcoreano. Además criticó las maniobras militares de Estados Unidos y Corea del Sur, pese a que Washington anunció una reducción de estos ejercicios. Donald Trump, por su parte, ha manifestado su intención de reunirse nuevamente con Kim Jong antes que termine el año. 7:48, ataque ruso deja al menos 16 muertos en Ucrania. Nos vamos hasta Europa en este momento. Un nuevo ataque ruso con misiles dejó al menos 16 personas fallecidas y más de 40 heridas, según reportes difundidos este jueves por autoridades ucranianas. Los ataques alcanzaron Kiev y otras zonas del país. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky volvió a reclamar a sus aliados el envío de sistemas y misiles de defensa aéreo, confirmando y afirmando pues que la falta de estos equipos están provocando más víctimas en Ucrania. La guerra entre Rusia y Ucrania continúa pese a los esfuerzos diplomáticos por alcanzar un acuerdo de paz en esta parte del mundo. México, amigos, el país mexicano captura de 9 presuntos integrantes de la desata 24 bloqueos y quema, en este caso, de vehículos en las carreteras de Michoacán. En México, amigos oyentes, la captura de 9 presuntos integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación desató una jornada de violencia en Michoacán. Se registraron 24 bloqueos en carreteras de 3 municipios, varios de ellos utilizando camiones de carga incendiados. Entre los detenidos están la pareja y la hija de un presunto líder criminal. Las autoridades informaron que finalmente se restableció la circulación. 7:49, nos vamos de inmediato a los titulares en el plano deportivo. 7:49, Cienciano se juega hoy el pase a cuartos de final de la Copa Sudamericana ante el Botafogo. Cienciano del Cusco afronta hoy el partido decisivo ante Botafogo de Brasil por la Copa Sudamericana. El cuadro cusqueño buscará avanzar en el torneo continental y tiene una cita clave para sus aspiraciones internacionales. 7:50, entre otras noticias, Agustín Lozano habla del futuro de la selección. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, habló sobre el futuro de la selección peruana y aseguró que más allá del número de equipos que tenga el Mundial 2030, lo importante es preparar adecuadamente a la bicolor. También respaldó el trabajo de Mano Meneses. Y en los titulares, amigos, Cristian Cueva, nuevamente siempre, este muchacho siempre apareciendo por ahí, siempre opinando, y también, ¿qué dijo ahora? Todavía quiero venir, dice Cristian Cueva, acerca de un regreso a la selección peruana. El futbolista ya de 24 años no juega un partido con la selección peruana desde la Copa América. Sí, ya tiene 34 años. Pero desde el 2024, en este caso, Cristian Cueva no juega con la selección peruana y este futbolista del Sport Boys del Callao, donde actualmente viene realizando su actividad deportiva, dijo que quiero volver y tengo la ilusión de regresar a la bicolor, a la selección peruana en alguna oportunidad, pero espera ese posible regreso sea por mérito propio. Y bueno, recordemos que alguna vez Cristian Cueva ya dio algunas declaraciones, dijo, si van a elegir la ciudad del Cusco, allá va a ser difícil para la selección, no queremos ir a jugar de esas partes y que se mantenga más el Estadio Nacional de Lima, ¿no? Pero sin embargo, si no quiere jugar en este lado, entonces ¿para qué pide ser convocado? Claro.
Claro, y además que bien no ha salido del Cienciano del Cusco, ¿ah? Sí. Ha tenido ahí unas polémicas, ha quedado mal tras su paso por el Cienciano del Cusco. 7:52. Carlos Zambrano quiere una última oportunidad también con el Perú. Ahora está pidiendo también Carlos Zambrano. El defensor Carlos Zambrano reveló que le gustaría disputar algunos partidos de la selección peruana antes de poner punto final a su carrera internacional. El zaguero no descarta una última convocatoria y deja la decisión en manos del nuevo comando técnico. Quiero volver una vez más a la selección. Quisiera representar a mi país. Carlitos Zambrano y toda la polémica detrás de él. Bueno, ¿qué es lo que pasa con los jugadores, no? En algún momento dijeron, bueno, yo voy a dar un paso al costado, ya es hora de que entren los jóvenes a que empiecen ahí a agarrar ritmo. Y por lo que Carlos Zambrano dijo eso, ¿eh? Ahora dice quiero volver, ¿no? Bueno, por fin ahora seguramente ahora se han puesto en contacto. Bueno, ambos vienen jugando, ¿no? El Sport Boys del Callao, Cristian Cueva y Carlos Zambrano. Y dijeron, ¿por qué no mejor los dos nos ponemos de acuerdo y hacemos un poquito más de presión para que nos consideren en las próximas convocatorias para las eliminatorias y la Copa Perú? Bueno, en ese caso la Copa América. 7:53. Esto y mucho más a través del informativo Huillaricuy. Les agradecemos a todos nuestros amigos por la sintonía. Vamos a una pequeña pausa y volvemos. En estos momentos está en plena ejecución las dos pistas y veredas del puente para arriba. Todo es como pavimentar toda una ciudad entera. Si estaríamos en un pueblo un poco más pequeño. Todo. Ya no es por cuadras, ¿no? Son 3,5 kilómetros aproximadamente de pavimentación. A partir de enero, febrero, prácticamente vamos a aperturar hasta Nangra, prácticamente, ¿no? Hasta el lugar denominado Nangra. También, bueno, el anfiteatro, que es el sueño de todos los salvachinos, está en plena ejecución, señor Radio Sur. También el terminal terrestre, son obras de gran envergadura que está en plena ejecución. Emblemáticos los riegos, son obras de gran envergadura también que están ahorita en plena ejecución. Ancascocha, siempre hemos reconocido, prácticamente el 90% de nuestro presupuesto, más del 90%, es producto de canon minero y reguillas mineras. Eso toda la población debemos saber. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. ¿Tienes alguna consulta o reclamo sobre las actividades de Las Bambas? Ahora puedes comunicarte con nosotros de manera rápida y sencilla. En Las Bambas contamos con un procedimiento que nos permite recibir, registrar, evaluar y atender tus consultas o reclamos de manera transparente y oportuna. Una vez recibido tu caso, te confirmaremos la atención y te acompañaremos durante todo el proceso hasta su cierre. Recibimos tu caso, lo evaluamos, investigamos los hechos y trabajamos una solución junto contigo. Tu voz es importante. Acércate a nuestras oficinas. Comunícate por teléfono, WhatsApp, correo o página web. En Las Bambas, estamos comprometidos con escucharte y atenderte. Apurímac sigue avanzando gracias a los recursos económicos que genera Minera Las Bambas. Entre el 2022 y marzo de 2026, la región recibió más de 1.895 millones de soles por canon minero. Además, desde el año 2016 hasta marzo de 2026, Las Bambas generó más de 3.097 millones de soles en regalías contractuales para Apurímac. En total, la región recibió cerca de 5.000 millones de soles que permiten ejecutar obras, mejorar servicios y desarrollar proyectos en beneficio de la población. Estos valiosos recursos ayudan a fortalecer la educación, la salud, la infraestructura y el desarrollo integral de las provincias y distritos de la región Apurímac. En Las Bambas, hacemos minería para el progreso. Son las 7:56. Te sigue y te acompaña. Surfui, la voz de todos. Con su ritmo. 7
9:56 y bueno, nos vamos con la información a esta hora de la mañana. Y es que se está haciendo una convocatoria con carácter de urgencia a una mesa técnica de trabajo para adoptar medidas urgentes frente a los constantes accidentes de tránsito e imprudencia vehicular en las rutas de la provincia de Cotabambas. Esta convocatoria la está realizando en este caso pues el consejero Jaime Osorio, quien seguramente más adelante se va a comunicar con Radio Surfui para que nos pueda explicar. Vamos con don Aquiles Abarca a esta hora de la mañana antes que continúe con información. Don Aquiles, ya está cantando usted. Sí, ahí estamos. ¿Qué tal, don Aquiles? Acá muy buenos días. Pues, muy buenos días, amigo Hernán. No sé con quién más estás. Con César. Mi saludo muy afectuoso, cordial, pues para ustedes. Bueno, hoy día 20 del presente mes se inicia pues feria agropecuaria, feria ganadera, artesanal y la tablada acá en Tamobamba, en el lugar de Parcopampa. Está programado para las 8 de la mañana para la inauguración, seguramente 8 a 9 como somos buenos peruanos. Así que no cumplimos con la hora exacta. Y se va a dar inicio. Luego, a partir de las 12 de la tarde, va a haber caballos de concurso de caballos de paso, como también caballos de afición lugareños. Así que para dar un poco más de alce a esta feria agropecuaria, y pienso que va a estar algo mejor que de años anteriores, porque nunca nos ha realizado pues tablada ganadera. Esta vez va a haber oquéniros, ganado vacuno, ovino. Bueno, parece que nos están visitándonos del lado de Espinar, de diferentes lugares, para que puedan adquirir, pues, ¿no? Y bueno, ya los criadores de los animales, ya algunos habían amanecido en el lugar, porque yo también temprano salí y ya estaba ya ganados y seguía llegando ganados en diferentes camiones de diferentes lugares, mis queridos amigos. Así que con diferentes actividades ya se viene realizando, ya cumpliendo pues según el programa general de la municipalidad provincial. Así sucesivamente vamos a llegar a su día central al 30 de agosto y luego los 2 días de corrida, y va a haber también participación de marinera a caballo. Parece que va a haber norteña como también marinera cotabambina. Perfecto. Así que se viene cumpliendo diferentes actividades, como vuelvo a repetir, mi querido amigo Hernán, si tuviera alguna pregunta. Claro que sí, don Aquiles. Y bueno, esta feria es hasta el día sábado, ¿no? Con toda la feria gastronómica. Y también se viene realizando ya los campeonatos, actividades deportivas allá en el distrito de Tamobamba. Sí, se viene cumpliendo, como vuelvo a repetir, pues según el programa general, ya se viene cumpliendo. Bueno, anoche, por ejemplo, Santa Noche, campeonato de fútbol. Ahora también va a haber fútbol. Parece que va a haber de adulto mayor, seguramente a nivel provincial. Así que van a visitar también de los diferentes distritos de nuestra provincia de Cotabambas para poder participar en el Estadio Bairoca de la municipalidad. Y luego, bueno, cuál de los distritos de nuestra provincia saldrá pues como campeón. Perfecto, don Aquiles. En ese entender, nosotros estaremos también visitando seguramente allá la feria. ¿Hay demostración, presentación de gallos también? ¿Sabe usted? Va a haber, sí, riña de gallos va a haber. Riña de gallos va a haber pues el día de mañana y pasado mañana. 2 días de riña de gallos, pelea de gallos, ¿no? Así que va a ser fuerte. Acá en Tamobamba también hay muchos criadores de gallos, inclusive ya existe club galístico
el distrito de Tamobamba, y seguramente nos van a visitar como años antes de Abancay y de otras regiones como de Cusco y otros lugares, ¿no? Chumivilcas. Años anteriores nos han visitado en diferentes lugares, siempre se ha realizado pues esta actividad de Viña de Gallos bien organizado, bien llevado, así que ahora ojalá que mejoremos de años anteriores, porque nada no queda igual, nada no es estándar, siempre debemos de mejorar en algo, cualquier actividad, amigo César. Perfecto, don Aquiles, de todas maneras siempre se tiene que ir mejorando. Muchas gracias, don Aquiles, por la información, muy buenos días. Muy buenos días, amigos, hasta cualquier momento. Tú, Pananchicama. Ahí está con su gallo ya, don Aquiles. Claro, ya está listando ahí a los gallos para que les lleve a esta riña. 8:02, Guayaquina, Panaicuna. Bueno, hay que recordar que este campo ferial de Parcopampa, ¿no? Parcopampa, ya en el distrito de Tambobamba, ha sido también adquirido con parte de los dineros proporcionados por Minera Las Bambas con este convenio marco, ¿no? Así es que saludos a nuestros hermanos de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, ya tienen un lugar donde desarrollar sus ferias o también pues estas actividades agropecuarias. 8:03 a.m. Les comentaba, el consejero Jaime Osorio está haciendo una convocatoria con carácter de urgencia a una mesa técnica de trabajo para adoptar medidas urgentes frente a los constantes accidentes de tránsito e imprudencia vehicular en las rutas de la provincia de Cotabambas, ¿no? Y esto lo está presentando mediante un documento, un oficio múltiple que está haciendo llegar al subprefecto provincial y a los subprefectos provincial, así como también subprefectos distritales, comisarios distritales, actores sociales, el director regional de transportes de Apurímac, la subgerencia de transportes de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, a las municipalidades distritales de la provincia de Cotabambas y áreas competentes, entre otros. Esto con la finalidad de instaurar esta mesa técnica para abordar temas sobre el tránsito y la seguridad vial en la provincia de Cotabambas. Así es, César, y bueno, ahí está don Jaime Osorio haciendo partícipe también de estas actividades, y le vamos a dar la bienvenida porque ya lo tenemos en el contacto telefónico para que nos dé mayores detalles sobre esta mesa técnica a don Jaime Osorio. Don Jaime, ¿cómo está? Buenos días y bienvenido al informativo Huillaricui. Buenos días, estimados amigos de Radio Surfui, de Informativo Huillaricui. Por su intermedio, nuestro cordial saludo a toda nuestra provincia de Cotabambas en el marco de su aniversario número 66 de su restitución política, hermanos de Radio Surfui. Gracias, don Jaime. Don Jaime, usted está haciendo la convocatoria a través de un oficio múltiple 03 para instalar una mesa técnica con respecto a el tránsito dentro de la provincia de Cotabambas. Coméntenos al respecto cuál es el objetivo y la finalidad de esta convocatoria. Muchísimas gracias, estimados amigos. En realidad es de suma importancia esta reunión, esta mesa técnica, que fue coordinado con la gerencia o con la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Apurímac. Para el día 28 del presente es importante la presencia de todos los actores sociales, dirigentes, municipalidades, las áreas respectivas y por supuesto las empresas de transportes, no tanto de Chalhuahuacho, Akira, Mara, Coyuy, Cotabambas, Tambobamba, porque tenemos bastantes empresas que hacen servicio, pero sin embargo todavía muchos no han formalizado, no son formales. Para ello están viniendo de la Dirección Regional de Transportes varias áreas para que puedan apoyar o coadyuvar con la formalización, porque sabemos, ¿no? Cada nada tenemos saldos fatales, accidentes. En menos de 2 meses hemos perdido, en 3 meses, ¿no? Hemos perdido más de 20 personas, ¿no? En la ruta, por ejemplo, hacia Arequipa, ¿no? Así que convocamos pues a las empresas que salen a la ruta Cotabambas, Arequipa, Cotabambas, Juliaca, Puno, Cotabambas, Abancay, Cotabambas, Cusco. Esta reunión es de carácter provincial, hermanos, por favor, les agradezco este espacio
y apoyarnos, ¿no? Toda la semana hasta el día 28 para esta convocatoria, para que tenga resultados. Es más, invitamos, ¿no? A todos los dirigentes. Esto también fue coordinado con el Frente Defensa Provincial, con la Dirección de Transportes, ¿no? Está totalmente garantizado, ¿no? En el local o en el terminal terrestre de Chalehuacho, porque en este distrito hay bastantes, ¿no? Transportistas y hay bastante informalidad, ¿no? Es por ello de prioridad esta reunión, hermano. Claro que sí, don Jaime. Mire, en realidad este es un tema muy, muy importante, don Jaime. Estamos hablando con temas que ponen muchas veces en riesgo la vida de nuestros hermanos. Ya se ha visto muchos accidentes y es necesario ya de poner, pues, de repente ahí ya, en este caso, el coto respectivo, parar estos accidentes y que nuestras autoridades ya puedan fiscalizar de manera más constante dentro de los terminales, ver cómo implementamos un plan para gestionar de repente una adecuada presentación de nuestros vehículos, ¿no? Y el buen trato al pasajero también, don Jaime Osorio. Exactamente, mi hermano, cuánta razón. Por supuesto, justamente para eso vienen varias áreas, por ejemplo, circulación vial, mantenimiento de caminos departamentales, licencias, varias áreas. Vienen funcionarios de la Dirección Regional de Transportes hace un momento, no, ya confirmó, no, ha ratificado la invitación extensiva a través de la emisora de Ticapayana, que es colega emisora también, no, la presencia de varios funcionarios en Chalehuacho el día 28, no, a partir de las 10 de la mañana, no, en el terminal terrestre. Por favor, vamos a agradecer la presencia de los señores alcaldes, porque es muy lamentable, ¿no? Cada vez no perdemos vidas humanas. Eso ya, incluso ya hemos debido tomar hace tiempo, ya no, las acciones, ¿no? En todo caso, nunca es tarde, ¿no? Por ello invitamos a todas las empresas que hacen servicio de transportes, no tanto carga pesada, ¿no? Transporte de pasajeros, porque todos tenemos que ponernos en orden. Hace ratito me comunicaron también las empresas que salen de Chalehuacho hacia Abancay, ya confirmaron su presencia, van a estar presentes en su totalidad, así que esperemos que estén todas las empresas y poder tomar acuerdos importantes. Claro que sí, y en este caso, los gerentes, dueños de las empresas de transporte tienen que comprometerse, ¿no?, a mejorar el servicio. También debe haber un compromiso por parte de la municipalidad de brindar un buen terminal terrestre y de que se fiscalice bien a las unidades móviles que van a salir. Lo que pasa también, don Jaime Osorio, es que por reducir costos en este caso, pues, en los pasajes y todo eso, muchas veces sacrifican al conductor. El conductor hace 3 o 2 vueltas constantes de Chalhuahuacho a Cusco y no descansa bien, pues. Y usted sabe que un conductor que esté con somnolencia o con fatiga va a provocar accidentes de tránsito, pues. Entonces también esas cosas se tienen que ver. ¿Cómo está el conductor? Si está apto o no está apto, cuenta con la licencia o no cuenta con la licencia correspondiente para brindar este tipo de transporte, ¿no? Y esas cosas se tienen que ver desde la municipalidad, el gobierno regional, hacer una buena fiscalización, don Jaime. En efecto, usted tiene mucha razón. Yo mismo soy testigo, ¿no? Caray, cuántas veces, ¿no? De pelito me he salvado, ¿no?, de varios accidentes fatales de Abancay hacia Chalehuacho, y por eso a veces viajo por ANTA, aunque pago doble, pero por la seguridad. Pero ya es momento de poner orden. Vamos a seguramente acordar temas importantes como la fiscalización, operativos permanentes a través de la gerencia, la Dirección Regional de Transportes, y otros acuerdos, ¿no? Esperemos que también la prensa local esté presente para tomar acuerdo y poder, ¿no?, sensibilizar a las empresas, también a la población, porque a veces exigimos velocidad, ¿no? Y en vez de exigir seguridad, sí, hay cosas que también tenemos que tomar coto, ¿no? Nosotros también, la población. Claro que sí. Muy bien, don Jaime, reitere por favor la fecha en que se va a desarrollar esta actividad y nuevamente su invitación ya para cerrar esta participación y esta entrevista, don Jaime. Gracias, estimado. Yo agradezco esta oportunidad inmensa de Radio Sufis, ¿no?, de siempre entrevistarme, de sacar la información. Reitero la convocatoria a los señores alcaldes, a las áreas correspondientes de cada municipalidad. En los consejos municipales hay comisión de transporte de los señores regidores. Esperamos tener su presencia, los hermanos dirigentes de defensa provincial, distrital y demás organizaciones sociales de base. Es importante vuestra presencia, ¿no?, el sector magisterio, todos, ¿no?, estemos aunados, pues, solamente de manera articulada y aunada vamos a llegar a buenos acuerdos. Así que el día 28 de agosto,
en las instalaciones del terminal terrestre de Chalehuacho a partir de las 10 de la mañana. Nos encontramos para poder afrontar esta problemática álgida, ¿no? De constantes accidentes hemos tenido, pero tenemos que ya evitar esta situación. Entonces, invitamos, hermanos, a que puedan estar todos en esta reunión magna, en esta mesa técnica que tiene de carácter provincial, regional, hermano. Un abrazo, muchas gracias, muy buen día. Muchísimas gracias, muy buenos días. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 8 de la mañana con 12 minutos. Estuvo con nosotros el consejero regional Jaime Osorio, consejero por la provincia de Cotabambas. El viernes 28 se está haciendo esta invitación en el terminal terrestre del distrito de Chalhuahuacho para que se pueda desarrollar esta reunión con nuestras autoridades, con, en este caso, pues, las familias y también el público interesado, ¿no? Entonces, ojalá podamos, en este caso, participar en esta reunión el próximo 28 de agosto, ¿no? ¿Dónde va a ser la reunión? En lo que viene a ser, en este caso, pues, en el terminal terrestre de Chalhuahuacho, Chaymicasian, Huejaicuna, Panaicuna, Key, Huajaricui. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 8 con 13 minutos. Vámonos inmediato al plano deportivo. Nuestro colega, nuestro compañero Williams Guamán ya se encuentra aquí con la información deportiva. Hoy día juega el Cienciano el Cusco en Brasil, tiene una ventaja muy interesante y esperemos que ya selle esta clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. 8 con 13 minutos, Williams, muy buenos días. 8 con 13, ¿cómo estás, César? Buenos días a nuestros amigos oyentes del informativo Huillaricui. ¿Cómo estás, Hernán? Chinchilico también, muy buenos días. Retomando las informaciones, amigos oyentes, efectivamente hoy el Cienciano del Cusco tiene un partido importantísimo de clasificación, entendemos, a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Hoy enfrenta al Botafogo, 7:30 de la noche es este encuentro, como para poder apreciarlo. Ya el Cienciano se encuentra desde hace 2 días atrás, incluso ya en Río de Janeiro. La expectativa es mayor, sobre todo en medios de comunicación de la región cusqueña, además también medios nacionales que están brindando la cobertura. Y les comentamos que, por ejemplo, en Cusco se va a vivir esta fiesta deportiva en la Plaza Mayor. Hablamos de la Plaza de Armas del Cusco, donde ya se ha instalado, César, una pantalla gigante para poder apreciar este encuentro deportivo, este gran partido que se viene entre el Cienciano y el Botafogo. Bueno, le deseamos lo mejor al Cienciano, sin duda que sí, que obtenga un buen resultado, incluso puede ser perdiendo, pero no por goleada, ¿no? Claro. Tiene que mantener un resultado abultado el que tiene ahorita, por ahí hasta un 3-0 lo clasifica, adverso digo, o sea, si pierde 3-0 igual sigue clasificando, pero no esperemos a tanto, esperemos que el Cienciano también haga sentir su condición de campeón, porque él ha sido campeón sudamericano, ha sido campeón de la Recopa, entonces tiene mucha historia y mucha trayectoria el Cienciano. Yo creo que no creo que especule con el resultado, entendemos que va a tener que hacer un buen encuentro, un decoroso encuentro, un buen planteamiento, va a depender mucho de Melgarejo y cómo también va a alinear frente a este equipo, al Botafogo. Hace un día atrás, específicamente, sacaron a su entrenador. Botafogo despidió a su técnico. Bueno, no hubo buenos resultados después de la catastrófica goleada de Cienciano. Sin duda, cualquier entrenador hubiese sido movido, ¿no? Esperaron al fin de semana. Con el Victoria perdió el Botafogo y ahí fue, la detonante para que su técnico ya no siga más en este equipo. ¿Cómo va a alinear? Pero bueno, o sea, hay una posibilidad de que el Cienciano también pueda hacer algún gol allá en Brasil, porque incluso imagínese que la presión está para el Botafogo y van a tener que ir con todo. Si quieren remontar este marcador, van a tener que atacar con todo lo que tienen, con fuerza, sí. Y por ahí un contragolpe, quién sabe, ¿no? Claro, ese es el tema, ¿no? Ese es el fútbol. Los contragolpes pueden hacerle lo peor de repente al Botafogo, porque como dices, desde el pitazo inicial van a ir con todo. Entonces, ojo que el Cienciano tiene muy buenos jugadores, a partir de media cancha para adelante tiene un gran cuadro que apabulla pues a grandes rivales. Vamos a ver qué pasa el día de hoy. Entonces, Cienciano juega ante Botafogo. Las alineaciones probables que se den esta noche
van a estar con Ítalo Espinosa en el Cienciano, Carlos Cabello, Kevin Becerra, Maximiliano Amondaraín y Marcos Martinich. En la defensa, bueno, van a tener gran labor estos jugadores, entonces tienen que estar enteritos para poder afrontar este encuentro. Gerson Barreto, Santiago Arias y Cristian Sousa van a estar en la mitad de campo, también con gran labor seguramente para no o impedir que los jugadores del Botafogo alimenten a sus delanteros. Alexander Hover, Neri Bandiera y Matías Zúcar van a estar completando el equipo. No va a estar Garcés, ¿eh? No va a estar, ¿no? Tiene la confianza Matías Zúcar para este encuentro. Creo que en estos últimos partidos ha jugado bien Matías. Pese a su expulsión, ¿ah? Sí, bueno, en el clásico fue expulsado pues Matías Zúcar, pero el tema es que estos partidos se juegan con otro ritmo, ¿no? Entonces también la motivación es distinta para los jugadores. Vamos a ver qué pasa, porque el Cienciano cuando juega un torneo internacional se transforma realmente. Y los torneos, digamos el torneo doméstico de la Liga 1, como que baja un poco, ¿no? El ritmo. Sí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa el día de hoy. Bueno, ¿a qué hora juegan entonces? 7:30 de la noche, hora de Perú. Es el partido entre Botafogo y el Cienciano del Cusco. Va a poder apreciar este encuentro a través de DirecTV para toda Sudamérica, partido que se juega precisamente el día de hoy. Así es que están avisados, todos pueden apreciar este encuentro del Cienciano ante Botafogo por la Copa Sudamericana. Vamos a ver qué pasó con la Copa Sudamericana. También hay partidos que ya se han jugado. El Deportivo Recoleta cayó 4-0 ante Boca Junior. Boca Junior ya es clasificado. Otro clasificado es el Sao Paulo, que también venció 3-1 al Bolívar de La Paz. O sea, se viene un partidazo. Clasificado. Juega Sao Paulo y Boca Junior, ¿no? En la siguiente llave. Partidazo, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Bueno, está interesante. El Atlético Mineiro ayer empató 2-2 con Bragantino, ¿no? Bueno, entonces precisamente luego de este resultado el Atlético Mineiro pasa a la siguiente fase, ¿no? Pese a haber empatado con Bragantino. Y por la otra llave, con el equipo que jugaría Cienciano, si es que clasifica, precisamente es el City Torque de Uruguay. Es un equipo nuevo, digamos, para estas contiendas internacionales, pero clasificó y venció al Tigre de Argentina 2-1. En un partido que se desarrolló ayer y es el clasificado de la llave de Cienciano. Entonces hoy también hay partidos por la Sudamericana. Macará enfrentará al Santos de Brasil, el Olimpia de Paraguay enfrentará al Vasco da Gama, a las 7:30 el Botafogo ante Cienciano. Ayer también jugó el River Plate ante Santa Fe, empataron a 0 goles por lado. Ese partido se jugó también allá en Bogotá. Bueno, así están los resultados de la Copa Sudamericana y la llave que se le hace un poquito fácil al Cienciano, ¿no? Con un rival que ya está esperando. Bueno, es Torque. nuevo ese City Torque, ¿no? Sí. De Uruguay, es nuevo en esta competición. Hemos visto un poquito este encuentro y no es tan fuerte, o sea, lo hemos visto un equipo, sí, interesante, pero digamos, no es un Botafogo, no es un River Plate o un Boca, ¿no? Posiblemente hay chances de también jugar la siguiente. Ojo y por cada fase que supera se le da un monto económico a cada equipo, ¿no? Sí, hay un monto interesante. La primera fase le dieron 1,5 millones. Entiendo que ahora para la siguiente fase de superar esta fase va a recibir otra cifra interesante, como es 1,800,000, algo así, es de dólares, para, digamos, seguir digamos, mejorando también el equipo del Cienciano, que al margen del tema económico, decían muchos jugadores, es lo que significa, ¿no? Para cada jugador tener ese laurel, imagínate, campeón o ser finalistas de una Copa Internacional, ¿no? Eso es lo que están luchando los jugadores del Cienciano. O sea, la gloria es lo más importante, ¿no? O sea, estar ahí en la vitrina de un equipo histórico como el Cienciano del Cusco. Hoy entonces 7:30, ¿no? Ustedes van a apreciar también este encuentro, entiendo, César. Sí, ¿no? Hoy día es la cita. Como buenos cusqueños y como buenos peruanos apoyaremos al equipo rojo, pese a ser del otro equipo, ¿no? El Garcilaso. Sí, pues hay que... Finalmente, yo vi una foto, no sé si esa foto era real,
al finalizar el encuentro, a la mitad de... No, al finalizar el encuentro, ¿no? Se juntaron... Un abrazo entre todos los del Garcilaso y Cienciano, ¿no? En realidad se juntaron para orar. Qué bueno, en este caso, qué bueno. Aldair Salazar, Garcés lideraron y se juntaron todos los jugadores, tanto el Cienciano como del Deportivo Garcilaso. Al finalizar el clásico se juntaron, se dieron un abrazo y dijeron, bueno, las gracias a Dios, al Divino Creador, por todo lo bueno y lo malo que pasa, ¿no? En el fútbol. Claro. Pero sobre todo por lo bueno, agradecer a Dios, ¿no? Sí, pues siempre es bueno estar con Dios, agradecer también por todo lo que nos brinda. Y bueno, ha sido una bonita foto, ¿eh? En realidad, incluso Garcés con Salazar estaban ahí jugando, se estaban ahí mordiendo prácticamente, se daban duro, pero todo eso queda en la cancha. Quedó y son amigos y finalmente son colegas, ¿no? Y eso es lo destacable de los clásicos cusqueños, ¿no? Porque usted ve salir de la tribuna ahí un garcilaseano con un cienciano conversando, riéndose, ¿no? Bromeándose, pero amigos. Más allá ya esa rivalidad queda en la cancha, ¿no? Sí. Eso es lo bueno, ¿no? Esto es incomparable, ¿eh? Porque hay otros clásicos, por ejemplo en Lima, si ahí son candentes, eso no sé, ni se quieren mirar, ¿no? Sería imposible, pero bueno, acá en Cusco felizmente se está dando el ejemplo con los clásicos que se enfrentan entre Cienciano y precisamente el Deportivo Garcilaso. Punto final. A la información se vienen las primeras planas, entendemos. Sí. Amigos, que tengan muy buena mañana. Los acompañamos siempre a través de Radio Sup. Un gran abrazo. Muchísimas gracias, William. Nos vamos de inmediato a conocer la información. Nos vamos hasta Cotabambas, porque el señor nos han pedido una llamada a esta hora de la mañana. Vamos a ver qué tenemos allá en Cotabambas y nos vamos a comunicar con el señor Claudio Vilca, que está en la línea telefónica. Claudio, muy buenos días. A nuestros hermanos del informativo Huillaricuy, en tu persona César y también al compañero que está contigo esta mañana. En primer lugar, saludar a todos nuestros hermanos de la provincia de Cotabambas y en especial del distrito de Cotabambas y el centro poblado de Colca, que próximamente el día 26 está cumpliendo un aniversario más. Saludarlos, Huaycaicuna, Panaicuna, Cancuna, Yachtamasicuna, Cancuna, Villarizanquis, Cuna, Tutamanta, y especialmente Colca Yactapa, que esta semana que viene estamos de aniversario, y en esta ocasión en mi condición de candidato para el distrito de Cotabambas por el partido Progresemos, Claudio Vilca, les hace una invitación el día sábado 22, a partir de las 4 de la tarde estaremos en Torrepata, hermanos, hermanas, compañeros, compañeras, jóvenes, y bueno, todos nuestros hermanos que puedan acompañarnos ese día. Una actividad que vamos a tener de inauguración de nuestro local base Colca. En ese sentido, pues César, estamos trabajando aquí en el distrito de Cotabambas. Perfecto, Claudio, entonces la invitación está hecha y ¿se encuentran en dónde? ¿Nos repites? Nos encontramos el día sábado, nos encontramos en el distrito de Cotabambas, en las comunidades haciendo el trabajo político, y bueno, el día sábado vamos a hacer nuestro encuentro para la inauguración de nuestra base del centro poblado de Colca. Perfecto. Muy bien, Claudio. Le deseamos mucha suerte. Un abrazo muy grande. Muy buenos días. Sí, Cecita, quisiera aprovechar también, bueno, es una fiesta electoral que se viene desarrollando a nivel de nuestra provincia, de nuestro distrito, pero estos últimos días, pues hay una guerra sucia contra de los candidatos, cuando de repente debe ser una fiesta electoral. Lamentablemente esto no está aconteciendo, y bueno, hasta el tema, ¿no?, contra mi persona, el tema de discriminación, pero el pueblo se va dando cuenta, creo que estamos avanzando, y gracias realmente por el respaldo que estamos recibiendo día a día. Hay candidatos que están desesperados, ¿y qué será? ¿Qué será realmente cuando lleguen al municipio? Y esa desesperación yo creo que debe darse cuenta nuestra población, y solo pedirles la calma también a los hermanos candidatos, pedirles la calma, no a la desesperación, porque finalmente quien va a elegir es cada uno de nuestros pobladores que viven en el distrito, en la provincia y en cada lugar de nuestra región. En ese sentido, una vez más, pedimos a nuestros hermanos acompañarnos el día sábado 22 en Colca, a partir de las 4 de la tarde, a nuestros hermanos de Guamaniray, Cutustay, Marangallay, Choncoyo, Pampacasa, a nuestros hermanos de San Juan, a nuestros hermanos de Cotabambas también. Será un encuentro para dar a conocer también algunas de nuestras propuestas que pretendemos para nuestro distrito, para Colca,
de estar en esta gestión que se viene. Así que agradecerles a ustedes, al informativo Villarico y César. Muchísimas gracias, Claudio, por su comunicación. De todas maneras, nosotros siempre desde este medio de comunicación vamos a llamar al respeto, ¿no? Justamente hoy día se firma el pacto ético electoral con miras a estas elecciones. Respeto y que primen más que el insulto, el agravio, que prime pues las propuestas, que es lo que necesita nuestra provincia, nuestros distritos. Hay dinerito, hay que gastarlo de manera, no ni siquiera gastarlo, sino invertirlo de manera responsable. Olvidemos esa palabra gastar, porque lo que una autoridad no debe hacer es gastar, no debe gastar como sea, sino lo que tiene que hacer es invertir de manera eficiente los dineros que ingresan a su administración. Muchas gracias, Claudio, muy buenos días. No, muchas gracias a cada uno de ustedes y la verdad creo que coincidimos en la participación tuya, en tus palabras, y eso es lo que pedimos también, creo que respeto. Finalmente es la población que va a decidir este 4 de octubre y bueno, agradecerles una vez más al informativo Villarico y César. Muchas gracias, buenos días. Muy buenos días, hasta la próxima. Un saludo para Radio Poder Chasqui, allá en Cotabambas, a doña Irene Arredondo. La verdad, estamos teniendo bonanza económica dentro de nuestra provincia de Cotabambas, dentro de nuestra región de Apurímac. Y de verdad, lo que tenemos que hacer es elegir inteligentemente, de una manera de que podamos tener pues un buen alcalde que invierta bien nuestro dinero, que invierta bien el dinero de nuestros distritos, de nuestras localidades, ¿sí? Porque finalmente el ser humano es pasajero, ¿no? Ya con los años hay mucha gente ya que está en edad adulta mayor, que ya va a dejar pues el paso y va a tener que ceder a las futuras generaciones. Y si el dinero se ha gastado de manera común, ¿qué vamos a dejar? Lo que tenemos que hacer es invertir bien estos dineros. 8:28, nos vamos rápido nomás hacia las primeras planas. Está con nosotros ya nuestra colega de labores, Lisbeth Saldívar, con las primeras planas de los diarios de circulación local, regional y nacional. Lisbeth, muy buenos días, adelante. Muy buenos días, ¿cómo estás, César? Muy buenos días, William, buenos días, Hernán, buenos días a todos nuestros oyentes y rapidito les damos a conocer los principales titulares de los diarios de circulación regional y nacional. Diario El Chasqui, Apurímac para el mundo. Suscripción permitirá el intercambio docente y estudiantes en capacitación y proyectos conjuntos. UTEA fortalece alianza con la UNACMA para investigación y movilidad. Durante una ceremonia, la doctora Carolina Soto expresó su agradecimiento a las autoridades de la UNACMA por abrir estos espacios de articulación. Destacó que el objetivo central es la integración, además de fortalecer de manera integral la formación profesional de los jóvenes apurimeños y generar un impacto directo en el desarrollo socioeconómico regional. Por otro lado, en Antabamba, nevada afecta en las comunidades y deja pérdidas de las crías de alpaca. Banco de la Nación advierte sobre llamadas y mensajes falsos para obtener información de clientes. Por favor, tengan mucho cuidado con estar dando vuestras informaciones a cualquier tipo de llamada. Vamos con el diario Pregón, diario de Apurímac. Música en la sangre. Grupo Horizonte celebra 34 años llevando la música latinoamericana desde Abancaicito, orgullo abanquino, al ritmo del bombo, las guitarras, el charango, el violín, las quenas y las zampoñas. El Grupo Horizonte celebra 34 años de trayectoria artística, consolidándose así como una de las agrupaciones más representativas de Abancay y de la región de Apurímac. Parte superior de este diario. Bus venía de Lima, choque entre cisterna y bus de la empresa Perseo deja un fallecido y varios heridos en la vía Nazca-Puquio. Qué pena realmente este impacto, terrible. Presidente de la Corte de Apurímac supervisa la labor de la Central de Notificaciones para garantizar la atención oportuna de los procesos judiciales. Vamos con más titulares y nos vamos rapidito hasta Cusco,
con el diario El Cusco. Vuelve a frustrarse. Licitación para la ruta Machu Picchu Pueblo, Ciudad Inca de Machu Picchu. Escándalo. Municipalidad de Urubamba vuelve a cometer los mismos errores. A pesar de haber fracasado ya en el anterior proceso, vuelve a provocar situación adversa que permita poner orden en Machu Picchu. Alcalde de Urubamba, además, enfrenta pedido de suspensión el Jurado Nacional de Elecciones por los graves errores cometidos en la primera licitación. Ya, pues ya, oye, en uno se aprende, ¿no? O sea, si me equivoqué una primera vez y seguir equivocándome, ¿no? Pues, ¿qué está pasando allí? ¿Es a propósito o qué? ¿O están queriendo dilatar? Bueno, ya termina también las gestiones, de repente están queriendo dilatar nada más el tiempo, ¿no? Familiares de víctimas denuncian que se les hace trabajar sin protección. Exigen investigación sumaria por muerte de 2 porteadores. Bueno, la verdad sí, ayer estuve leyendo una nota al respecto y toda la investigación que se ha hecho con respecto al trabajo que hacen los porteadores realmente es pareciera un trabajo de esclavos y llevando tantos kilos encima y no tienen un seguro, no tienen nada de nada estos porteadores, ¿no? Y entonces ojalá que ahí también, claro, ahí se dice el desarrollo que trae el turismo, y ese desarrollo que trae el turismo, ¿para quiénes son? Para las agencias, o también para las comunidades allí, pero también dándole seguridad a quienes aportan, a quienes apoyan con este trabajo forzado, digamos. No sé, sinceramente una pena la que ha ocurrido con estos 2 porteadores. Bajo la lupa, 7 candidatos al Consejo Regional registran sentencias judiciales. Estamos hablando del diario El Sol para hoy. Informe especial expone a postulantes con antecedentes por colusión, peculado, violencia familiar, omisión de asistencia familiar. Tremenda situación la que se viene. Por favor, sea pues un poquito más prudente. Hay que leer la hoja de vida de los candidatos. Tragedia en Camino Inca. 2 trabajadores turísticos mueren en ruta a Machu Picchu y Salcantay respectivamente. 8:32 a.m. Nos vamos con los diarios de circulación regional y bueno, no podemos ser ajenos a lo que viene ocurriendo en Arequipa. El diario El Correo de Arequipa trae en su portada: acuchilla y mata a hermano. Un ex recluso que había dejado el penal hace unos días nada más murió en su propia casa. Por otra parte, la parte superior de este diario trae pues todo lo que se viene viviendo con los vehículos y el transporte público allá. Cientos de vehículos varados entre brigadistas de rescate y defensa civil deben liberar para una a una estas unidades, muchas de ellas semi-enterradas en el derrumbe de la Panamericana Sur. Definitivamente es de película y una tremenda tristeza, ¿no? Para todos estos hermanos que pues hacen este transporte, y finalmente hay muchos vehículos que seguramente no sé si todavía sirvan. Vamos con otros titulares de circulación nacional, en todo caso, para poder informarles también a esta hora de la mañana. El diario El Comercio: cuñadita de Castillo controlará, dice, los debates sobre minería ilegal. ¿Qué dirá ella al respecto? Bueno, ojalá que se desempeñe de forma imparcial y lleve para adelante para una mejora, digamos, de este sector. Gabinete acude hoy al Congreso para exponer ejes centrales del gobierno. Así está El Comercio para hoy. La República: crece la amenaza del crimen organizado. La extorsión alcanza al transporte interprovincial y nada de nada, al menos parar, disminuir este tema. SBS y gobierno alistan medidas de apoyo a deudores afectados por el Niño, dice Gestión en su titular. Obras paralizadas retoman incremento y ya suman 2.262.
Por otro lado, Perú 21, Pedro Castillo logró colocar a su cuñadita y a su amiguis en la presidencia de Energía, Minas y Justicia. El sombrero pasa la factura a JPP. Integrantes de la facción de Roberto Sánchez se quedan picones. JPP le debía el favorcito al Prosor. Mientras tanto, el titular en El Peruano: protección a las poblaciones y actividades productivas, 800 millones para enfrentar las lluvias y sequías por El Niño. Gobierno trabaja en las distintas etapas para afrontar, dice, este fenómeno climático, señala presidenta Keiko Fujimori. Mientras tanto, 4.450 millones permitirán intervenir 380 puntos críticos en 8 regiones y 350 millones atenderán la escasez hídrica. 8:36, le ponemos punto final. Bueno, conmigo nos reencontramos al mediodía en el informativo Surfui Noticias. Chepiña tu personas. Muchísimas gracias, Liz, por la información. Nos reencontramos también en la chambita, o hoy día están de licencia. Depende de ti, Cita. Claro. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros también le ponemos punto final al informativo Willaricui. Muchas gracias. Muy buenos días, Lisbeth. Hasta la próxima. La hora nacional, ahora en todo el Perú, 8 de la mañana con 37 minutos. Hasta aquí el informativo Willaricui. Por su atención, muchísimas gracias. Nos reencontramos en este caso, pues el día de mañana a las 6:30 de la mañana. A todos nuestros amigos oyentes, un abrazo muy grande. El día de hoy estuvieron con ustedes Hernán Zulca, William Huamán, Lisbeth Saldívar, Catherine Huamán y César Loaiza. Por su atención, muchísimas gracias. Muy buenos días. Huayquicuna, Panaicuna, Tupananchis, Cama. Nos reencontramos el día de mañana aquí en Surfui, la voz de todos. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricui.